Interestelar con Jaime Maussan. Esto es Interestelar. Soy Jaime Maussan. Bueno, pues Donald Trump volvió a afirmar que en unos días más se presentará información muy interesante, dice, del fenómeno anómalo no identificado de los ovnis, confirmando lo que se ha venido acentuando aquí en los últimos días. Estamos a punto de un cambio de era. Un cambio de una era de mentiras a una era de luz. En 1953, poco después de que en el Pentágono, en el Capitolio, en Washington, D.C., se presentaron decenas de objetos voladores no identificados y el presidente Harry Truman entró en pánico, ordenó la creación de un panel, el panel Robertson, que en 1953, unos meses después, estableció las bases sobre las cuales debería manejarse la información de los ovnis. Y consideraron que los medios de comunicación, los periódicos principalmente, deberían ser instruidos para ridiculizar este tema, así como los medios electrónicos. Quien afirmaba que esto era verdadero estaba cerca de ser considerado un loco. Los pilotos dejaron de hablar del tema libremente como lo venían haciendo, los periodistas también, los científicos y todo aquello aquel que se considerara cuerdo no podía hablar del tema. Y así se inició una era muy oscura, que incluyó también el asesinato del presidente John F. Kennedy, el asesinato de Martin Luther King, el asesinato de Robert Kennedy, entre otros, siempre llenos de mentiras. Y estas mentiras han persistido hasta ahora, mentiras que incluso involucran a la Agencia de Exploración Espacial, a la NASA. Mentiras que desafortunadamente han cambiado la forma de pensar de nuestra sociedad. Pero todo esto está a punto de terminar. Y por ello va a ser uno de los mejores logros del presidente Donald Trump, quien, por cierto, siempre anda diciendo mentiras, pero en esta ocasión va a abrir una de las verdades más importantes de la historia. ¿Se da cuenta cómo se manejaron las cosas y cómo van a cambiar? Aún nos falta descubrir todo lo que se involucró detrás de ello y por qué se dio esta era de mentiras que ha durado al menos 73 años. Vamos entonces a la información. Este miércoles 29 de abril del 2026, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, volvió a confirmar que su administración en breve compartirá evidencias que calificó como muy interesantes en relación a la presencia de ovnis, ya que señaló que ha estado en contacto con gente muy seria en torno al tema. First, on the topic of space, do you have an update on the UFO files and when we're going to be seeing those? Well, I think we're going to be releasing as much as we can in the near future. For some reason, and I guess it's just a reason that's been in the minds of people for a long time, that is such, they want to find out about the UFOs and anything having to do with UFO or related material, and we're going to be releasing a lot of things that we have, and I think some of it's going to be very interesting to people. I've interviewed people, my first term primarily, but I interviewed some pilots, very solid people, and they said they saw things that you wouldn't believe, so you're going to be reading about it. Yeah. Como escuchamos claramente de voz del presidente Donald Trump, la era de las mentiras y la manipulación está por terminar. La desclasificación es inminente. La era de las mentiras inició hace 73 años, tras la inquietante oleada de avistamientos ovnis registrada en Washington, D.C. Unos años antes, en 1952, la cual encendió las alarmas dentro del gobierno estadounidense. La respuesta no tardó en llegar. Un año después, bajo la administración del presidente Harry S. Truman, se impulsó la creación del panel Robertson. Oficialmente, su propósito era analizar el fenómeno ovni. Sin embargo, en esta narrativa su verdadero objetivo habría sido mucho más estratégico: influir en los medios de comunicación, moldear la opinión pública y ridiculizar sistemáticamente cualquier reporte relacionado con estos misteriosos objetos. Así comenzaría una era marcada por el control de la información.
En esta narrativa vivimos en una sociedad moldeada por décadas de engaño, al menos desde hace 73 años. Bajo esta visión, el llamado Estado Profundo, ese gobierno dentro del gobierno en Estados Unidos, no solo habría manipulado el fenómeno ovni, sino también intervenido en los destinos de figuras clave de la historia. Nombres como John F. Kennedy y Martin Luther King Jr. surgen como piezas de un tablero mucho más oscuro, donde la verdad ha sido cuidadosamente ocultada. Como ejemplo de cómo las instituciones aprendieron a mentir como lo estableció el panel Robertson, destaca el reciente artículo del diario británico Daily Mail titulado «La verdad sobre el veredicto de la NASA sobre el caso del ovni Go Fast queda al descubierto en correos electrónicos internos secretos». En esta historia, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio concluye que el objeto Go Fast era convencional, algo ligero posiblemente arrastrado por el viento. Sin embargo, la propia investigación periodística revela vacíos inquietantes. No se consultó a los pilotos y no se analizaron completamente los datos de los instrumentos del avión de combate. A esto se suma un detalle crucial, la dificultad de la cámara para seguir un objeto que se desplazaba de forma recta y a gran velocidad. Bajo esta narrativa, el caso se convierte en un ejemplo claro de cómo ciertas conclusiones parecen alinearse con patrones establecidos desde el panel Robertson. Si algo deja claro este caso, es que las verdades oficiales no siempre resisten el peso de una revisión profunda. Durante décadas, la duda ha sido sembrada desde arriba, pero hoy, nuevas miradas comienzan a cuestionarlo todo. Y finalmente la presión de la sociedad civil y los funcionarios que están impulsando la desclasificación provocaron que esta era de oscuridad y mentiras esté por terminar. Gracias a la desclasificación de algunos videos, especialmente grabados por militares, a los testimonios que se han presentado en audiencias públicas en el Congreso de los Estados Unidos por pilotos de combate, o por personas de la inteligencia de la Fuerza Aérea como David Grosh, los congresistas se han sensibilizado y gracias a ello fue creada una oficina, la AARO, la Oficina de Resolución de Anomalías de todos los dominios. Vaya título. Bueno, esa oficina tenía la obligación de decirnos la verdad. Ahora sí nos iban a decir la verdad. ¿Y sabe qué es lo que ha hecho AARO? Decir todo menos la verdad. Si usted quiere contratarse con esa oficina, usted en uno de sus párrafos dice que usted debe estar dispuesto a mentir. Así lo dicen y lo vamos a escuchar. La oficina AARO en su primer informe, ¿sabe usted qué fue lo que dijo? Que no había ninguna evidencia que demostrara que había una presencia extraterrestre en la Tierra. ¿Y sabe qué ocurrió? Que muchas personas estallaron porque fueron a dar testimonio, fueron a entregarles pruebas, hubo videos, hubo realmente un flujo de información muy importante. Y la AARO dijo que no había nada, como siempre lo han hecho, como lo hace la NASA. Y ahí empezó el desprestigio de esta agencia de resolución de anomalías de todos los dominios. Ahí se empezó a, pues realmente a desprestigiar. Vamos a ver estos detalles para que veamos por qué la era de mentiras ha subsistido por prácticamente 70 años y es hasta hoy cuando vamos a conocer realmente la verdad. Y la humanidad va a cambiar, que eso es lo más importante. La humanidad va a ser distinta. ¿No lo cree? Espera un poco y lo verá. First, on the topic of space, do you have an update on the UFO files and what might be, when we're going to be seeing those? Well, I think we're going to be releasing as much as we can in the near future. For some reason, and I guess it's just a reason that's been in the minds of people for a long time, that is such, they want to find out about the UFOs and anything having to do with UFO or related material, and we're going to be releasing a lot of things from that we have, and I think some of it's going to be very interesting to people. I've interviewed people, my first term primarily, but I interviewed some pilots, very solid people, and they said they saw things that you wouldn't believe, so you're going to be reading about it. Yeah. Hagamos un comparativo. Usted ya escuchó al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien hace apenas unas horas aseguró que muy pronto se presentarán evidencias muy interesantes sobre el fenómeno ovni.
Ahora contraste esas palabras con las declaraciones de Sean Kirkpatrick, exdirector de la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios AARO, creada en el año 2022, para investigar con transparencia los casos OVNI más relevantes. En esta narrativa, mientras uno anticipa revelaciones, el otro desestima el fenómeno con ligereza, afirmando que no existen pruebas de visitas extraterrestres, dejando en evidencia que su tarea es desinformar y mentir, y tal como dictó 73 años atrás el panel Robertson. También quiero dejar constancia de que en nuestra investigación, AARO no ha encontrado hasta el momento ninguna evidencia creíble de actividad extraterrestre, tecnología de otros planetas u objetos que desafíen las leyes conocidas de la física. En caso de que se obtuvieran datos científicos suficientes que demostraran que un UAP solo puede explicarse por un origen extraterrestre, nos comprometemos a colaborar con nuestros socios interinstitucionales de la NASA para informar debidamente a los líderes de gobierno estadounidense sobre nuestros hallazgos. Era claro que Kirkpatrick leía en esencia el manual de ridiculización del panel Robertson. Más tarde, el reconocido presentador Matt Ford realizó una denuncia extraordinaria, en donde reveló abiertamente cómo fue que a través de una empresa contratista del Pentágono encontró una convocatoria a la bolsa de trabajo de la oficina AARO, en donde de manera cínica y descarada piden entre sus requisitos que quienes aspiran a trabajar en esta oficina tengan la habilidad de mentir. No pueden confiar en AARO. Y antes de decirles por qué, esta oficina del Pentágono, me envió una reclutadora a través de LinkedIn para solicitar un trabajo. A mí, un periodista que ha estado exponiendo públicamente sus errores. Quiero que vean lo que buscaban. Esta es la oferta de trabajo para AARO, publicada a través de un contratista de defensa llamada Arlo Solutions. Se requiere autorización de alto secreto y elegibilidad SCSI. Y ahora mismo, quiero mostrarles esto. Lean conmigo. Conocimiento de operaciones de influencia, operaciones de información o actividades de engaño. Actividades de engaño. Esa es una cualificación deseable para trabajar en la oficina del Pentágono que se supone debe ser transparente con los legisladores y el público sobre los ovnis. Reclutan para engañar. Está en la descripción del puesto del Pentágono. Si ni siquiera pueden entregar un informe que pase una prueba de comprensión lectora de 5º grado, ¿cómo podemos confiar en que gestionen la iniciativa de transparencia más importante en la historia de Estados Unidos? Sin duda que el proceso de desclasificación anunciado por el presidente Trump dará fin a la era de las mentiras. Al regresar de la pausa, le presentaremos los testimonios, los comentarios que demuestran que esta era de las mentiras está llegando a su fin. Y con ello, una nueva era para toda la humanidad. Ojalá y que se inicie la era de la verdad. Sé que es un poco utópico, sé que algunos pensarán que es hasta infantil pensar que los seres humanos vamos a cambiar y vamos a finalmente a comportarnos como seres honestos, pero en lo personal lo considero como una gran posibilidad en el momento en que se inicie comunicación con otras inteligencias. Antes de 1953 se hablaba la verdad de los objetos voladores no identificados. Incluso se mencionaba la palabra extraterrestre. Los pilotos no tenían miedo, los oficiales de policía no tenían miedo. En realidad, todos los que estaban involucrados, incluyendo a los científicos, decían la verdad. A partir de estos cambios impuestos por el panel Robertson, el gobierno empezó a presionar a aquellos que querían hablar con la verdad y los empezó a castigar. Y hubo una verdadera persecución de la verdad. Una persecución que está llegando a su final. La sociedad ha crecido, hay más periodistas, hay más medios de comunicación, están las redes sociales y ya no es posible seguirle ocultando a las grandes mayorías lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido y lo que va a suceder. Ya no se puede. Y como muestra, pues aquí algunos de los congresistas
algunos de los que se habían venido quejando de la obstrucción para que no pudieran decir la verdad, ahora están diciendo que finalmente están teniendo acceso a la verdad, acceso a los archivos, acceso a los lugares y seguramente muy pronto van a hacer declaraciones al respecto. Todo está cambiando. Ojalá y que nosotros también cambiemos. Es difícil, pero no es imposible. La verdad, la honestidad es realmente lo que debe prevalecer como una forma de comunicación social. ¿No lo cree? La era de las mentiras en torno a la presencia ovni en nuestro mundo comienza a resquebrajarse. Durante décadas, el silencio, la desinformación y la ridiculización marcaron la pauta. Pero hoy, ese control de la narrativa enfrenta una resistencia cada vez más visible. Legisladores como Eric Burlison, Ana Paulina Luna y Tim Burchett, entre muchos protagonistas, han decidido romper con esa inercia, exigiendo transparencia y acceso a información que durante años permaneció oculta. Durante los últimos años, estos valientes legisladores a quienes se les cerraban las puertas por parte de las Fuerzas Armadas, hoy encuentran un escenario muy diferente. El representante Eric Burlison incluso ha dicho que ya cuenta con los permisos de la Casa Blanca para acudir a sitios donde se resguardan naves y cuerpos de origen extraterrestre. Pero lo que se informa es que tenemos un programa de ingeniería inversa que se llama el programa Legacy de ingeniería de naves que son de inteligencia no humana. Así que puedes seguir ese camino. Eso es una de las cosas que estoy tratando de investigar. He solicitado a la Casa Blanca ir a estos lugares donde la gente reporta eso. Ya sea un centro de investigación donde hacen ingeniería inversa, o donde tienen un vehículo, o donde tienen cuerpos, he solicitado poder ir a esas instalaciones. La Casa Blanca no tiene problema en decir que sí. O sea, cuando hice esa solicitud, me dijeron, claro, lo haremos. Ahora tengo que pasar por todos los canales burocráticos, ya sabes. Y sí, ya tenemos programada nuestra primera visita al sitio para finales de este mes. Entonces todos estos programas y todos estos sitios están bajo la autoridad del secretario etc. Sí. Y dentro de algunos de estos sitios está el Departamento de Guerra, pero también puede haber agencias de inteligencia involucradas. Lo mismo ha comentado la representante Ana Paulina Luna. No estamos aquí para decirle a los americanos en qué creer, pero una vez que vean los videos, una vez que se den cuenta de que el fenómeno es real y el hecho de que el presidente esté impulsando por la transparencia es algo que la mayoría de las personas en los Estados Unidos les causa mucha curiosidad. Aquí es donde estamos demostrando las diferencias entre esta administración y las anteriores. Así que estoy muy contenta. En realidad hemos solicitado 46 evidencias muy específicas en una carta que el Departamento de Guerra parecía haber perdido. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, por supuesto, se ha comportado genial en este asunto y ahora con ese anuncio del presidente estamos por recibir estas evidencias, así que no podía estar más feliz. El representante Tim Burchett ha declarado que ahora ya en las reuniones a puerta cerrada conocidas como SCIF con militares son más abiertas y que le han compartido información altamente clasificada. He estado en reuniones con ellos donde me han dicho que lo han estudiado y tienen cosas que son clasificadas que no pueden compartir con el público. Sí, creo que es un gran encubrimiento. Creo que hay demasiadas direcciones a las que va. Hablé con el presidente sobre eso la otra mañana, un poco sobre eso, sobre ser sincero y sacar las cosas a la luz. Y el problema es que hay mucha arrogancia dentro del gobierno. Estas personas están tan por encima de la ley en todo que piensan que no estamos capacitados para manejarlo. Este contexto cobra aún más relevancia considerando que la representante Ana Paulina Luna, junto al representante Tim Burchett, había declarado días antes su intención de impulsar el cierre de la oficina a AARO, lo que sugiere un trasfondo político en el manejo de esta información sensible. La pregunta ya no es si habrá revelaciones, sino cuándo y hasta dónde llegarán. Porque si algo ha quedado claro, es que la narrativa dominante está perdiendo control, y en ese proceso lo que muchos consideraban imposible comienza a tomar forma. El inicio del fin de una era construida sobre el silencio. La era de las mentiras terminará siempre y cuando se desclasifique el fenómeno. Si no es así,
esta era de mentiras podría aún perdurar más. Pero todas las señales apuntan a que en verdad viene un cambio, encabezado por un hombre que quiere pasar a la historia, un hombre cuyo ego es tan grande que nos va a permitir a todos saber que esto es cierto y él recibir el crédito por ello. ¿Y sabe qué? Si lo hace, se lo merece. Y si lo hace él, pasará a la historia. A pesar de que no es un presidente con el que conjuguemos ideas, sería el primero que tiene realmente el valor de hacer lo que desde hace muchos años se debería haber hecho. La humanidad sería muy distinta si hubiera sido así. Y por ello le digo, ¿hasta qué punto ha influido estos gobiernos de mentiras en que la sociedad también se haya convertido en una sociedad de mentiras, una sociedad deshonesta, una sociedad corrupta? Y no se trata de México o de los Estados Unidos. Podríamos decir que se trata de la humanidad entera. No quiero decir que cada persona, cada miembro de esta sociedad, pero sí las grandes mayorías y sobre todo los gobiernos del mundo. Todo esto puede empezar a cambiar en los próximos días y seremos testigos de ello. Y a lo mejor usted me llama iluso o utópico o infantil, y sin embargo pienso que es una gran posibilidad. ¿Usted qué piensa? ¿Que seguiremos siendo como somos hasta el final? ¿Que somos una sociedad perdida que ya no tiene remedio? Yo soy un poco más optimista y por eso considero que al estar más cerca de la verdad, en contacto con otras inteligencias, vamos a crecer como nunca antes lo hemos hecho. Nos convertiremos en una sociedad cósmica con otros alcances, con otra visión, con otro futuro. Muchas gracias por acompañarnos. Yo lo espero en la siguiente emisión de Interestelar. Hasta entonces. Interestelar con Jaime Maussan. Encuentra todos los programas de Maussan Televisión en YouTube. Únete a nuestros nuevos canales: Misterio, Descubrimiento, Bienestar, Medio Ambiente y, por supuesto, sintoniza nuestra señal en vivo las 24 horas del día. Maussan Televisión. Buena televisión.